Según la RAE, la palabra élite se refiere a una minoría selecta o rectora que goza de un estatus privilegiado, aunque a mí sinceramente me gusta llamarlos directamente hijos de p***. Y aquí tenemos a una élite dividida en dos. Primero está la clase política, más bien la clase gobernante, y luego tenemos a la élite mediática, a los perros del sistema, a los voceros del régimen. Ya sabéis, A3 Mierda, Mierdaset y toda la cochambre subvencionada con nuestro dinero para mentir, manipular y extender bulos y miedo entre la sociedad. Auténtica inmundicia putrefacta y miserable. Esos son las dos élites. Las normas que nos imponen desde arriba para supuestamente combatir ese bicho, como sabéis, no afectan a todo el mundo por igual. Y es que cuando se refiere a la élite, ellos gozan de determinados privilegios mientras a los demás nos asfixian con bozales, toques de queda y demás normas de las que luego hablaremos. Porque desde luego, algo que no se puede reprochar a nuestros políticos es la falta de imaginación a la hora de inventárselas. Vamos a empezar por un ejemplo muy ilustrativo. Mirad esta cena de las estrellas de A3 Mierda. Aquí vemos a los presentadores de informativos, a Roberto Brasero, que lleva como 85 años dando el tiempo, a Mamen Mendizábal y su boca imposible, Mónica Carrillo, etc. Todos de fiesta, sin mascarillas, y los camareros, por supuesto, con el trapo en la cara, porque ellos no son élite, son repugnantes esclavos de una clase más baja que ellos. Lúmpenes, como diría el recién condecorado por Felipe VI, su excelentísimo señor Rata. Y aquí podemos ver a tu hijo en clase, 8 horas con bozal puesto y muerto de frío con las ventanas abiertas durante todo el invierno. Estas son las verdaderas dos Españas, señores. Recuerda siempre una cosa, son políticos robándote el dinero que ganas con tu trabajo y medios de comunicación cobrando subvenciones del dinero que también ganas con tu trabajo y usándolo para insultarte, perseguirte e imponerte unas normas que ellos mismos se pasan por la punta del cipote. Es decir, son ladrones. Hoy vamos a hablar de esa élite que vive al margen de la sociedad, porque ellos realmente no incumplen esas medidas que nos imponen a los demás. Es que directamente esas leyes no son para ellos. La élite está exenta porque pertenece a esa minoría encargada de aplastar tu libertad y de manipularte para que creas que es por tu bien. Y lo mejor es que lo están consiguiendo gracias a una sociedad aborregada y aterrorizada a la que señalas la luna con el dedo y es que no ven ni el dedo. Son ellos contra nosotros. ¡Comenzamos! Quizás algunos de vosotros conocéis una técnica de manipulación llamada la ventana de Overton. Consiste básicamente en convertir algo absolutamente demencial e impensable en popular y legal a través de varias fases llevadas a cabo por los medios de comunicación. A través de esta técnica se podría incluso llegar a legalizar el canibalismo y que fuera visto con buenos ojos por la opinión pública, porque los medios se encargarían de blanquearlo a través de testimonios científicos, rostros populares que lo avalaran y censura hacia el que estuviera en contra hasta llegar al gobierno que acabaría regulándolo. ¿Os suena, verdad? Los que no hemos caído en esta clásica técnica de comecocos, quizás porque ya llevamos tiempo entrenados con las cutradas de Iván Redondo y aún somos capaces de conectar más de 2 neuronas, seguimos todavía en la fase de lo impensable. Y es que somos muchos los que aún no hemos normalizado que nos encierren, que arruinen negocios, que nos exijan un papel con datos clínicos privados para tomarnos un café en un bar, que un gobernante diga con quién nos podemos o no reunir en nuestra casa, o que vayamos con algo puesto en la cara por la calle sin absolutamente ninguna justificación sanitaria. Os explico cómo va la historia. Los políticos le roban el dinero a los españoles para sus sueldos con los que se enriquecen y se compran sus chalets. Y luego esos mismos gobernantes cierran sus negocios a los españoles y les obligan a seguir pagando impuestos para seguir ellos comprándose más chalets y más cochazos. A la élite se le permite absolutamente todo, como podéis ver. Tú a pagar y a obedecer, currito de mierda. A mí siempre me ha resultado curioso que durante el confinamiento de marzo del 2020 todos los negocios no esenciales fueran cerrados, pero programas de televisión como Sálvame siguieran emitiéndose con total normalidad. Yo os juro que me leí el decreto del estado de alarma y en servicios esenciales hablaba de los servicios informativos de la televisión. Pero hasta donde yo sé, informar sobre quién se la mete a Chabelita no es un servicio esencial. Bueno, para ella igual sí. Pero así es la élite. El dueño del bar Manolo, que no llega a fin de mes, tuvo que cerrar durante meses sin que nadie le pagara absolutamente nada, y el misógino y machista de Jorge Javier Vázquez siguió revoloteando por los platós y cobrando sus 100.000 euros mensuales. ¿Entendéis ya cómo funciona la élite?
Seguimos. La función de la élite es básicamente hacerle la vida imposible al pueblo, reírse en nuestra cara mientras ellos disfrutan de una vida normal y, por si no fuera suficiente, además nos la muestran para burlarse de nosotros. Básicamente, para la élite es un juego que consiste en jodernos lo máximo posible mientras nos saquean y nos arruinan, pero siempre con perspectiva de género, eso que nunca falte. ¿Recordáis esa famosa fiesta de políticos que celebró el mercenario Pedro J. Ramírez mientras todos estábamos encerrados y con restricciones? Allí estuvieron Salvador Illa, Almeida, Inés Arrimada, Pablo Casado, Teodoro García Gea, vamos, toda la élite pepera y socialista. Luego nos centraremos en hablar de los populares, que no sabéis lo que os espera. Además es que no se escondieron, llevaron a fotógrafos y cámaras para que inmortalizaran el momento en que se emborrachaban a tu salud mientras se reían en tu cara y te decían: soy político, me gasto tu dinero donde quiero y encima hago lo que me da la gana mientras te cierro el negocio. Esclavo de mierda. Sí, lo de esclavo de mierda también lo pensaron, porque os recuerdo que la élite nos odia profundamente, a la vez que les gusta hacernos la vida imposible y burlarse de nosotros, como he dicho. Es una especie de fetiche que tienen, debido seguramente a sus carencias físicas en el ámbito sexual. Ya sabéis que Chimo Puig. De hecho, la élite es tan exclusiva que ellos nos implantan un certificado para poder acceder a bares y restaurantes, pero no se lo aplican ellos mismos, ya que rechazaron su uso en el Congreso de los Diputados. Y hablando de este pasaporte, vamos a hablar de uno de los que lo han implantado en su cortijo, el señor Juanma Moreno Bonilla, un político que se ha venido demasiado arriba tras pasar de ser un auténtico don nadie y un fracasado a ser el presidente de la Junta de Andalucía gracias a Vox. Pues resulta que Moreno Bonilla ha impuesto ese famoso pasaporte en la comunidad para acceder a bares y restaurantes, pero no lo exige para entrar en la cafetería del Parlamento de Andalucía. Mirad este vídeo donde Juanma, el elitista, se dirige a una mujer para preguntarle si está pinchada y además la llama antipinchazos. Ver para creer. Porque no, pues la Constitución no, prohíbe soy la antivacuna, yo tengo a mi discriminación. hijo con un año y medio al que Ustedes le he están puesto toda la discriminando con vacuna. un pasaporte. A mí es que es lo último que me faltaba por ver. Un presidente preguntándole a un ciudadano su historial clínico y además insultándola en su cara. Mira, Juanma, imbécil, ven aquí, que te voy a explicar una cosa. Esa señora te está pagando el sueldo. Tú eres su servidor, no al revés. Tú eres nuestro empleado. Espero que te haya quedado claro, que creo que estás muy exaltado últimamente. Venga. Un saludo para ti y para tu mujer, la que trabaja en la empresa que distribuye las vacunas por Andalucía. Lo que ocurre con un presidente autonómico, al menos con la mayoría, y sobre todo con los del PP, excepto Ayuso, es que son una panda de mierdas que no han tenido tanto poder en su vida y se han dedicado a jugar con los derechos de los ciudadanos. Juanma es uno de los peores, sin duda, pero también tenemos a Chimo Puig, que fue el último en levantar el toque de queda. Y también uno de los primeros en implantar el pasaporte y en aplicar las restricciones más duras con una presión hospitalaria ridícula. Porque ahí radica todo, en que llevamos meses aplicando restricciones y aplastando derechos sin justificación sanitaria con los datos hospitalarios de cualquier año antes de que apareciera el bicho. Es decir, que la única razón por la que lo hacen es para hacer la vida imposible a los ciudadanos, para divertirse. Y hablando de hacer la vida imposible a los ciudadanos, pues podemos hablar de Urkullu y sobre todo de Alberto Núñez Feijóo, es decir, los nacionalistas. El gallego tiene el honor de haber importado a España las PCR anales, por ejemplo. De su perturbadamente han salido todas las restricciones absurdas que hemos sufrido en España. Y sobre todo de haber sido el primero en todo el país en implantar el famoso pasaporte para acceder a la hostelería. Feijóo tiene establecida en Galicia su particular dictadura y nadie le resista. De hecho, suspendió la Nochevieja y amenazó a los locales que se les ocurriera celebrarla un día antes con dejarles sin ayudas. Además, intentó imponer la inoculación obligatoria, cosa que afortunadamente el Tribunal Constitucional detuvo. Fue la única vez que alguien le paró los pies. Recordemos a Revilla también cuando cerró la hostelería, pero le pillaron en un reservado fumándose un puro. Además, don Anchoa Caducada se atreve a decir que hay que obligar a los ciudadanos a pincharse mandando al ejército a sus casas. Pido que se vacune a todo el mundo, por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar. Pero la lista es interminable, como Per Aragonés, que ha impuesto el toque de queda en Cataluña y ha cerrado la hostelería. Eso sí, luego es Madrid la que oprime, donde vivimos como antes del bicho. También tenemos a Francina Armengol, que también cerraba bares, en ambos sentidos, porque se iba de farra saltándose sus propias normas. López Miras del PP, que fue el primero en prohibir reuniones de no convivientes en casas particulares, cosa que también hizo Feijóo, por cierto. A que jamás lo hubierais imaginado, un político prohibiendo que te reunieras en tu propia casa con un amigo tuyo. La frase "esto con Franco no pasaba"
nunca había tenido tanto sentido. Pero así es la élite, amigos. ¿Recordad esos cierres perimetrales de las comunidades autónomas cuando los políticos se inventaban viajes de agenda para poder ir a ver a sus familias, citas médicas o simplemente se escapaban el día antes porque ya sabían lo que iba a ocurrir? La élite está por encima, os repito. Pero para élite, la mediática. Ellos sí que están por encima del bien y del mal, sobre todo del bien. El ejemplo más paradigmático está en el trapo. Ya sabéis que aquí hay que usar eufemismos, porque si no el señor de YouTube dice que estás desinformando. Bueno, pues resulta que tú estás obligado a llevarlo por la calle y en cualquier parte, pero la élite televisiva está exenta. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Ellos pueden ir sin bozal, sin distancias y además emitirlo delante de millones de personas. Han conseguido que aceptemos que ellos pueden no llevarlo porque son famosos y tú sí debes hacerlo porque no eres nadie. La excusa que ponen es que en los platós los techos son altos, no como en la calle que vas dándote cabezazos contra las nubes. Y la otra razón es que se hacen test a diario. Pero es que yo me he leído el decreto del BOE decenas de veces y no veo por ninguna parte que una de las excepciones para no llevar bozal sea hacerse muchos test. Si te pilla la policía en una avenida desierta con el trapo un poquito bajado, te llevas un multazo. Pero esa misma policía ve continuamente cómo se incumplen las normas en televisión y nadie les sanciona. Si ves esto normal, efectivamente has caído de lleno en la manipulación de los políticos y has asumido que eres un simple siervo obligado a obedecer sus órdenes mientras ellos te pisan el cuello. Yo lo he dicho muchas veces, si alguien me da una explicación sanitaria y científica de por qué yo tengo que llevar el bozal por la calle o los niños ponérselo en el recreo y Susana Griso en un plató cerrado no tiene esa misma obligación, yo me lo pongo encantado. Si alguien me da una explicación de por qué sus señorías se lo pueden quitar para hablar en el Congreso de los Diputados con su calefacción y bien calentitos, y tu hijo tiene que estar en clase con el abrigo puesto y las ventanas abiertas y el trapo durante 8 horas, haré campaña para que la gente no se lo quite ni para ir a cagar. La élite mediática es la que se dedica a insultarte y perseguirte, y además se chulean tu dinero en tu cara, porque esas televisiones reciben dinero público que sale de tus impuestos, querido conciudadano. A mí es que me resulta gracioso ver a un presentador o tertuliano de estos que van sin trapo llamar negacionista a alguien que no lo lleva por la calle. Incluso hay muchos presentadores animando a hacer la vida imposible a los no pinchados, como nuestra querida Susana Griso, que como sabéis es la peor de todas. Y es que la gente, si no se quiere vacunar, ¿cómo afrontas eso? Complicándoles la vida, complicándoles la vida. Y ya que no hablamos de él en el mensaje de Navidad del Gay de España, ahora lo vamos a hacer. Porque por supuesto, uno de los personajes más dañinos y totalitarios de la élite, bueno, aparte de Pedro Sánchez, por supuesto, es que no hace falta ni nombrarlo, es Pablo Casado. ¿Por qué? Pues muy fácil. Os explico, porque es que al final hay que darle las gracias primero a Vox por los recursos de inconstitucionalidad que ganaron contra los estados de alarma que han permitido que no nos volvieran a encerrar, y segundo, también hay que darle las gracias a Sánchez por no aprobar la ley de pandemias que quiere el líder popular, que permitiría hacer todo tipo de atrocidades sin pasar por los tribunales. Por ejemplo, la ley de pandemias que quiere Casado permitiría confinarnos de nuevo, cerrar la hostelería o incluso imponer el pinchazo obligatorio sin aprobar ningún tipo de estado de alarma o excepción y, por supuesto, y lo más escandaloso, sin pasar por los jueces, que son los que en muchos casos están parando muchas de estas medidas. Eso es lo que quiere Pablo Casado, sin contar con que el PP, recordad, votó en contra de que nos quitaran la mascarilla por la calle el verano pasado. Pero sin duda el mayor logro de la élite han sido dos cosas. La primera, normalizar vivir con prohibiciones. Hay gente que me dice que no me parece bien ninguna restricción, que solo sé quejarme. Esa es la mentalidad de alguien que ha asumido vivir en un rebaño y que necesita algún tipo de restricción porque si no se siente vacío o siente que algo no marcha bien. Efectivamente es la mentalidad de un alienado por el Estado. Lo mejor que le puede pasar a un gobernante, tener a una población alienada y aterrorizada para hacer con ella lo que quieran. Y la segunda y la más importante, han conseguido enfrentar y dividir a la sociedad, más aún todavía. Mirad, esta es la lista de algunas de las cosas que millones de personas han aceptado como normales porque es por su salud. No poder reunirte en la calle ni en tu casa con quien quieras, toques de queda, cierres de hostelería sin indemnizaciones y obligando a seguir pagando impuestos, que te digan el número de personas con las que sentarte en una terraza, prohibido bailar, prohibido consumir en una barra, la cerveza sentado, prohibido de pie, reuniones en domicilios privados bajo amenaza de que entre la policía y te eche la puerta abajo. También nos han prohibido viajar entre comunidades e incluso entre ciudades. Nos exigen un papel donde pongan nuestros datos clínicos para poder tomarnos un café. Sí, señores, si hace 2 años nos dicen que un camarero nos pediría nuestro historial clínico, nos
partiríamos el ojete, pero es lo que tiene vivir en una distopía. Y por supuesto, la brutal censura propia de la peor dictadura. Bueno, es que yo creo que ni en las dictaduras se ha vivido esto. Pero como os decía, el mayor logro ha sido la división de la sociedad entre pinchados y no pinchados, los que cumplen y los que se rebelan, o negacionistas y afirmacionistas. Una división más a sumar entre las que ya había entre hombres, mujeres, negros, blancos, gays, heteros y todas las etiquetas en las que la sociedad se ha fragmentado para enfrentarnos cada día más mientras la élite disfruta y se ríe en nuestra cara. Pero hay una buena noticia en todo esto, aunque mala para ellos, y es que teniendo todos los medios de comunicación controlados, toda la propaganda a su servicio, todo el sistema educativo y todas las instituciones no han conseguido convencer a toda la sociedad. Aún hay millones de personas que les van a señalar como lo que son, basura totalitaria que acabará en la papelera de la historia. La élite no va a ganar. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.